Pues yo en verdad estaba en estas elecciones y estuve también en las que hubo hace 2 años. Sí, de 2000, no, en 2012 fue en 2012, 2 o 3 años, no, cuando quedó que parecía que iba a ganar Syriza y estábamos todo el mundo pensando que iba a ganar y se quedó rozando. Y hace las elecciones anteriores, Syriza se quedó rozando. De hecho, el día antes todo el mundo parecía que iba a ganar Syriza y al final, pues por muy poco no ganó. Y con el bono este que tiene en Grecia, el ganador tiene un número de diputados, 50 diputados que regala. Entonces, bueno, pues ya Syriza quedó en la oposición, pero en una posición fuerte. Entonces, esta vez, la segunda vez, cuando ya de verdad gana Syriza, en el fondo ya todo el mundo se esperaba. Ya era una cosa que estaba cantado, que eso entonces, bueno, hubo mucha emoción y todo el mundo muy contento, con mucha esperanza de que eso fuera un cambio, pero por otro lado ya era algo que estaba muy cantado, porque en las elecciones anteriores se había quedado rozando y esta vez, vamos, yo creo que ya no había ninguna duda que iba a ganar. Entonces, pues sí, fue una explosión de alegría, pero al final quizá un poco hasta contenida, ¿no? Porque era tan claro, tan evidente que no fue tan brutal. Uf, Podemos ha hecho las cosas muy mal como para llegar al poder como hizo Syriza. Syriza es un partido, una unión de partidos, una coalición de partidos sí. que empezó, pues ha empezado hace un montón de años, pues lleva 15 años trabajando en Syriza. Y han empezado desde pequeños, han presentado a las elecciones locales, han ganado en algunas provincias, en algunas ciudades, poco a poco han ido subiendo, han estado mucho tiempo en la oposición, lo han hecho muy bien, han gestionado ciudades, lo han hecho muy bien y al final llega al poder. Podemos es como una cosa que ha surgido de pronto y que en un año esperaban de que no existiera nada pasar al poder. Y eso realmente yo creo que no es razonable. Vamos, no era imaginable que sucediera y no creo que vaya a suceder. Entonces, hoy por hoy Podemos no es como Syriza, porque no tiene la historia de Syriza ni tiene la trayectoria que tiene Syriza. Si Podemos de aquí a unos años hiciera un buen trabajo de oposición, fuera realmente demostrando que ofrece alternativas reales y eficientes a lo que sucede en el poder, pues podría llegar, pero hace falta un buen trabajo de la oposición como ha hecho Syriza, que ha estado muchos años en la oposición y lo ha hecho muy bien. Eso no lo sabe nadie. Yo creo que no lo sabe nadie. Mira, el mismo Varoufakis, que aquí le presentan ahora a veces como el principal adalid de que Grecia salga del euro, el mismo Varoufakis no lo sabe y alguna vez ha comentado que él tiene dudas. Varoufakis, cuando estaba como ministro de Economía, poco tiempo gastado, llegó a hacer dos planes, un plan para quedarse y otro para salir. Y el propio Varoufakis después ha dicho que él no sabe qué era lo mejor. En verdad es muy difícil. Parece, dicen los economistas, que si Grecia saliera del euro, a corto plazo sería una tragedia. A corto plazo, salir del euro quiere decir que te quedas sin dinero para nada. Quiere decir que tú tienes que comprar las cosas en euros, pero tu moneda se devalúa, entonces hay un empobrecimiento brutal de la población y a corto plazo serían 5, 6, 10 años de una tragedia acentuada que ya hay. Pero pasado ese tiempo parece que estaría en mejor situación de afrontar todo. Entonces, en verdad, es muy difícil saber y yo creo que para un gobernante también es muy complicado decidir si tú quieres llevar a tu país a unos años de mucha tragedia y mucha dureza, pensando que después va a ser mejor. Es una decisión, yo creo que muy difícil. Hoy por hoy, yo creo que para Europa muy poco coste. Ya, digamos, hace 2 años o 3 había mucho miedo cuando Syriza perdió las elecciones, no perdió, quedó el segundo, había mucho miedo porque no estaba preparada Europa. Europa ha dedicado estos años realmente a ir preparando como cortafuegos para que si sale Grecia, pues no salga nada más que Grecia. Los cortafuegos que van de que los países alrededor de Grecia, incluso los que no son miembros de la Unión, pues se ha reforzado el sistema bancario en Albania, en Serbia, en Bulgaria, que sí de la Unión. Se ha reforzado el sistema bancario, se ha preparado todo para que si Grecia mañana se va del euro, eso afecte nada más que a los ricos. Entonces, económicamente no pasaría nada. Otra cosa es el tema ideológico. Si Grecia se va y le va bien, claro, los pobres griegos no sabemos, pero si le fuera bien a Grecia, pues sí que habría un efecto que muchos países diríamos, oye, que yo también me quiero ir. Esto podría ser el final del euro. O sea que más que el problema no es que se vaya a Grecia, hoy por hoy, está todo controlado. El problema es que se vaya a Grecia y que fuera del euro la economía griega vaya mejor que dentro del euro, porque entonces vamos a decir todo, bueno, pues yo también me quiero ir y entonces eso sí que sería el final del euro. O sea que Europa tendría que evitar, incluso aunque sea duro decirlo, a Europa no le queda más remedio que evitar que si Grecia se salga le vaya bien. Si hace que Grecia vaya mal, porque si no sí que nos copiamos todo. No sé. Pues no sé, personalmente no lo conozco, lo he visto de lejos. No sé, Varoufakis, bueno, era un ejemplo también de cómo cuando llega al poder un partido como Syriza, pues llega al poder con la idea de cambiar las cosas radicalmente.
Y Varoufakis representaba en todo esa manera de cambiar las cosas. En todo quiero decir, bueno, pues la persona tiene una vida privada de alta burguesía o de profesional alto, pero aún así tiene unos modales que rompía con todo. Varoufakis iba al ministerio en moto, nunca se ponía corbata, le hablaba de tú a tú a la secretaria, tenía una relación personal muy diferente a lo que suele ser el ministro de Economía y tenía unas ideas muy rompedoras. Lo que pasa es que eso, en un periodo cuando llegas al poder la primera vez y quieres cambiarlo todo, es fantástico. Lo que pasa es que Syriza da un paso atrás cuando ha visto lo que tenía que manejar y Syriza, digamos que se ha reintegrado en el sistema a lo bestia. Entonces ahí Varoufakis no pinta nada, porque Varoufakis, como buen profesor, tiene ideas muy brillantes, pero que a lo mejor políticamente no son fáciles de llevar a cabo. Varoufakis creó mucha polémica, a veces por temas personales, en la discusión con la Troika. Varoufakis era un tipo un tipo un poco arrogante, o sea, cualquiera que haya visto una entrevista, es un tipo muy sobrado. Entonces Varoufakis en entrevistas con la Troika, en las reuniones de la Unión Europea, pues él tiene una actitud que a mí me consta que eso nos gusta de la Unión Europea. Yo he estado trabajando en la Unión Europea y ahí lo que se lleva es el máximo de educación, no decirse las cosas a la cara. Varoufakis es un tío que se sienta contigo en una mesa y te dice, tú eres un traidor, no sé qué. Y aunque parezca una tontería, la relación personal tiene mucha influencia después en la política. Entonces, yo creo que los modos de Varoufakis han hecho daño a Grecia y no es un político que pueda durar mucho tiempo. Bueno, nunca se sabe, no sabía muy claro, parece ser que a él le pidió que dimitiera, se lo pidió Tsipras. Hombre, te da un doble sentido. Por un lado, Tsipras consiguió que Varoufakis sirviera de cortafuego para él, digamos, echamos la culpa a Varoufakis de haber provocado la bronca con la Troika y de haber provocado todo esto, eso por un lado. Por otro lado, después de cuando Tsipras convoca el referéndum y cuando el referéndum de Grecia sale a favor de romper con la Unión Europea, digamos, de no firmar el plan de rescate, el gobierno griego se queda en una situación muy débil, el gobierno de Chipras. Es muy fácil decir, bueno, pues eso es culpa de Varoufakis, porque Varoufakis es un loco que él sigue creyendo que no firmemos el acuerdo. Y Tsipras aparece como el realista que dice, bueno, a pesar del referéndum, voy a firmar el acuerdo. Entonces la salida de Varoufakis era imprescindible, porque era la persona más conocida del gobierno, también era el que representaba el ala un poco más bruta, más radical. Entonces eso le permite a Tsipras pues soltar lastre y tirar para adelante y diciendo ahora una época nueva, sin Varoufakis, mucho más realista. Digamos que simboliza muy bien el cambio de Tsipras y de Syriza. Claro. El problema de la crisis de refugiados tiene muchísimo que ver con el tema de la crisis griega. Todos los refugiados que están llegando a Europa, todos están llegando por Grecia. Es decir, el problema no solo eran los refugiados que llegaban a Italia, a la isla de Lampedusa. Las columnas de refugiados que atraviesan los Balcanes y que atraviesan Europa Central, camino a Alemania, todas vienen de Grecia. ¿Cuál es el problema, hombre? Que si Grecia recibe centenares de miles de refugiados y no tiene dinero para nada, no tiene dinero ni para abrir campos de refugiados, ¿qué es lo que ha hecho Grecia? Hasta ahora Grecia atendía, los refugiados llevan llegando a Grecia 4 años. ¿Qué ha pasado ahora? Que Grecia de pronto ya no tiene un duro, no tiene dinero, nadie da dinero, Europa le cierra todo y dice, bueno, pues nosotros los refugiados que llegan, en vez de meterlo en un campo, en un sitio de refugiados, abrimos la frontera y que se vayan. Entonces, la gente empieza a irse de Grecia, empiezan a salir esas columnas inmensas de refugiados, camino de Macedonia, Serbia, y después ya Hungría, y esas columnas vienen todas de Grecia, porque Grecia dice en un momento dado que dice, abro la frontera porque yo no puedo asumir esto. ¿Cómo debería? Claro, Alemania es el único país que es consciente de eso, y por eso la Merkel tiene una posición diferente con los refugiados. ¿Cómo se podría haber parado esto? ¿Cómo se podría parar esto? Metiendo mucho dinero en Grecia. Si no hay otra forma de parar. A Grecia están llegando a las islas de Grecia, Lesbos y por ahí, centenares de miles de refugiados. ¿Cómo lo paras en Grecia? Que es el primer país donde llega. Grecia, Unión Europea, campos de refugiados, se racionaliza aquello, se reparten desde Grecia en avión las cuotas de refugiados, pero todo desde Grecia. Si yo mando a un país 100.000 refugiados, manda 10.000, pues los manda desde Grecia, pero lo organizas todo en Grecia. ¿Eso qué implica? Que la Unión Europea invierta mucho dinero, lleve mucha gente, lleva muchas cosas en Grecia. Como la Unión Europea no quiere ni puede meter ni un duro en Grecia, pues los griegos dicen, bueno, pues ahí están los refugiados. Si la única solución al problema de los refugiados ahora es pararlos en Grecia, y si hay que redistribuir lo que sea, hacerlo desde Grecia y mantenerlo en Grecia. Pero para eso hay que invertir mucho dinero. O sea, que hay una conexión brutal entre la crisis griega y la ruptura entre Grecia y la Unión Europea y los refugiados. De hecho, vamos, en cierto modo, Tsipras dice, ahí lo dejo, vosotros no me dais un duro, ahí más mando refugiados. Bueno, la troika ya no existe en teoría, ahora son 3 cosas separadas. Antes se llamaba troika,
Y ahora se habla de que por un lado está el Banco Europeo, por otro está la Unión Europea y por el FMI, ¿no? Sigue existiendo. Bueno, la troika lo que demuestra es que el dinero está en manos de unos pocos y que las decisiones en la Unión Europea las tomamos pocos. Quiero decir, la troika en teoría se presentan, la parte de la troika, como los que reparten dinero de la Unión Europea y los que exigen a cambio. Pero está claro que lo que ellos reparten y lo que ellos exigen nunca se ha aprobado democráticamente en la Unión Europea. Es decir, cuando la troika defiende medidas de austeridad, hay unas de ellas que han fallado en otros países. Cuando la troika dice a Grecia, no puedes subir el salario mínimo interprofesional, no tienes que subir el IVA. Hay medidas que muchos economistas consideran que esas medidas no son las apropiadas, porque son medidas tan duras, de un recorte tan duro, que no permiten el crecimiento de la economía. Y esa medida la troika las decide como si fuera un cuerpo técnico, pero en verdad no es un cuerpo técnico, porque en verdad en la troika está la Comisión Europea, que debe representar a todos los ciudadanos europeos. Entonces es un poco extraño que un órgano político que representa a los ciudadanos de la Unión tome decisiones técnicas o aparentemente técnicas que implican un modelo de sociedad y que no han sido en ningún caso ni debatidas ni sometidas a votación en la Unión Europea. Grecia va a salir de la crisis con Syriza y hoy por hoy solamente puede salir de la crisis con Syriza, porque Chipre ha conseguido algo que no hubiera podido conseguir ninguna otra persona. Ni Varoufakis, mucho menos, ni por supuesto tampoco los que había antes. Ni Papandreou, ni Nueva Izquierda, ninguno de ellos. Ni la democracia, ninguno de ellos. Lo que consigue Syriza y Chipre en concreto es que tienen buena imagen dentro de Grecia. Si tú vas a Grecia y preguntas a la gente, todo el mundo tiene muy buena imagen de Chipre todavía. Alexis, el chaval este, no sé cuánto, hablan muy bien de él. Entonces él tiene buena imagen, lo cual, imagen además de progresista, lo cual los recortes se afectan mucho más. Cuando Chipre ha subido el IVA en las islas, pues se afecta mucho más que si hubiera subido en la democracia. Entonces, las medidas de recorte son más populares y a la vez Chipre ha llegado a construir una relación de confianza muy buena con la troika y con las instituciones internacionales. Entonces, la única manera que tiene ahora mismo Grecia a la vista, en corto plazo, de salir de la crisis es llevarse bien con la Unión Europea sin crear conflictos internos. Entonces, está jugando ese papel, está jugando el papel de dar imagen de que tú eres de izquierda y que estás con los ciudadanos, lo cual la gente traga un poco más y acepta mejor las reformas, ya debes llevarte bien con la Unión Europea y con los organismos internacionales. Entonces, hoy por hoy es difícil imaginar que Grecia pueda salir, hoy por hoy, de la crisis con alguien que no sea así. A ver, Varoufakis ha tenido muy buena imagen, por ejemplo, muy buena, muy buena. Y claro, es decir, en España, los medios de comunicación españoles, cuando han hablado de Grecia siempre, han hablado en clave española. Entonces, claro, ahí, hace un tiempo la equiparación entre Syriza y Podemos ha llevado a muchos medios que tenían miedo de Podemos, que querían reducir la influencia de Podemos, a presentar Syriza como una cosa diferente. Es decir, atacar a Syriza, a hablar muy negativamente de Syriza. Entonces es verdad que en ocasiones los medios de comunicación españoles no han contado la realidad de Syriza como se ve en Grecia, sobre todo en editoriales, en análisis. Sin embargo, la mayoría de reportajes, sobre todo que han hecho periodistas que han estado allí, sí que han sido bastante realistas. Y realistas, bueno, que la gente en Grecia estaba muy cansada de la política de antes, que Chipre ha despertado un entusiasmo que hace mucho tiempo que la gente no despertaba. Yo me acuerdo la semana siguiente a las elecciones, Grecia, todo el país, vivía pegado a la tele. A la hora de comer, en las casas, en los bares, todo el mundo pegado a la tele comentando cada detalle nuevo. Y hoy Syriza, Chipre toma posesión y no jura con la Biblia. La primera vez en la historia que un tipo, a la gente le gustaba. Es decir, ha creado un interés por la política que no se veía en Grecia hace mucho tiempo, porque la clase política griega era muy tradicional, habían sido siempre la misma gente. Entonces es verdad que el entusiasmo que ha habido por Syriza y el apoyo popular de Syriza, a veces los medios españoles no lo han transmitido, sobre todo en sus posiciones editoriales. Pero sí es cierto también que incluso a veces cualquier medio de comunicación, si ustedes los reportajes de ambiente, digamos, de interés humano en Grecia, pues ves que la realidad misma que se ve cuando estás allí, y es que Syriza tiene mucho apoyo, además de gente muy diferente. Gente desde muy joven hasta muy mayor, desde gente muy de izquierda a gente moderada. Entonces, bueno, yo creo que en los medios de comunicación se puede descubrir la imagen auténtica de Syriza, pero lo que hay que hacer es leer más detalles y más reportajes y menos posición editorial, que sí que están muy terribles. Son muy diferentes. La crisis española y la crisis griega son totalmente diferentes. Grecia tiene un problema de deuda. Grecia tiene un problema, o tiene muchos problemas. Pero el problema fundamental de Grecia es deuda. O sea, que Grecia pide dinero a organismos internacionales y llega un momento en que no puede devolver dinero. La deuda de Grecia creo que ahora mismo es como el 180% del presupuesto.
de que más del 100%, es como el doble del dinero que hay en Grecia se debe, entonces es inasumible. En España estamos en el 90%, quiere decir que España, del dinero de nuestros presupuestos, estamos gastando un 90% en pagar deuda y un 10% en inversión. Y eso es muy asumible, muy asumible. O sea, es una tragedia, pero no es que caiga el país por eso. En España la crisis ha sido pues, por el ladrillo, por la desaceleración de la economía, por culpa de la famosa burbuja inmobiliaria, porque los precios estaban muy altos y por eso pues, mucha gente se queda sin trabajo, grandes empresas se quedan sin recursos porque ya no se pueden comprar más casas ni pueden seguir subiendo ad infinito. La economía española se basaba en que siempre, cada año, eran más caras las casas, entonces el que tenía una casa cada año tenía más dinero y podía pedir más, y que algún día tenía que estallar eso. En Grecia el problema es otro. El problema de Grecia es mala gestión, muy mala gestión de la política pública, mucha corrupción y un endeudamiento pues, que no se puede asumir. En el momento en que Grecia lograse que se le quite la deuda o que se le reduzca la deuda o que no tenga que dedicar mucho más de lo que tiene a la deuda, entonces ya pues, Grecia podría intentar salir. Nosotros parece que España está mejorando un poco la situación precisamente porque la deuda española no es agobiante. España se libró del rescate, se ha librado de parte. Se hizo el rescate de los bancos que lo estamos pagando todos, pero bueno, y eso es la deuda española. Pero no tenemos tanta deuda. El problema de Grecia, claro, que es como una economía familiar en la que tú te quedas con que debes tanto dinero, tienes que pagar la hipoteca más de lo que cobras. Entonces, la situación de caos, que es lo que sucede en Grecia. En España es como que tú todavía te queda un 10% de tu sueldo, bueno, pues con eso puedes tirar para adelante. Entonces, yo creo que son dos crisis muy diferentes, porque la solución española es crear riqueza y tenemos espacio, y la solución griega pasa absolutamente porque de uno se perdone a deuda, se le condone, porque es una deuda imposible de pagar y todo el mundo, el FMI, todo el mundo sabe que es imposible pagar la deuda griega. O sea, Grecia depende de otros países y de que le paguen la deuda para poder avanzar y después tendrá que ver sus gobernantes. Mientras que España depende un poco de sí misma y de cómo seamos capaces de gestionarlo. Entonces, son dos problemas radicalmente diferentes, ¿no? Hay problemas que son muy distintos. Por ejemplo, en España para nosotros es un problema hoy por hoy la corrupción. Es un problema Cataluña. Es un problema reforma de la Constitución. Y eso es lo que de verdad... Es decir, en España la crisis en sí económica, yo creo que estamos encaminados hacia salir de la crisis económica. Partiendo de que nunca vamos a volver a la situación anterior. España nunca va a volver a la situación de 2005. La situación de bonanza económica absoluta. Pero si partiendo de que no vamos a volver a eso nunca más, por muchos años, España está encaminada para salir de la crisis y yo no creo que sean méritos de nadie. Bueno, el gobierno ha hecho lo que han estado mandando desde Bruselas y bueno, y hubiera hecho cualquier gobierno. Es decir, me da igual que haya hecho el PP, hubiera hecho igual Zapatero o hubiera tocado del PSOE. Lo que pasa es que yo creo que el problema de España ya la crisis no es tanto una crisis económica como institucional. Aquí lo que hay un problema de desconfianza con las instituciones, de que todo el mundo piensa que la corrupción... En Grecia hay corrupción por todos lados, pero su problema llega a fin de mes. Nuestro problema ahora, bueno, pues hay que crear empleo, que la gente en España empieza a crear, bueno, estamos en contra de los recortes, es decir, el problema español es distinto. En Grecia es que ni se plantea el tema de recortes, es que no hay dinero. Aquí están recortando y hay que decidir dónde se recorta. Entonces, claro, quizá en España hay más opción de hacer política. Entonces, en España puedes tener tu ideología, puedes decir, pues yo creo que hay que recortar menos en educación y más en otras cosas. Y llega otro partido que dice, no, yo creo que hay que dar incentivo a las empresas, aunque eso nos tengamos que recortar en educación. Y tú puedes hacer política. En España hay hueco para muchos partidos y para distintas ideologías y para un debate ideológico. En Grecia no hay debate ideológico. El debate no tenemos cómo salir de esta. Es decir, es que las decisiones que puede tomar el gobierno griego son tan pocas que realmente en Grecia no hay mucha... Es más una cuestión de confianza que de decisiones. En España sí, en España necesitamos un gobierno que tome decisiones. Hombre, ya depende de cada uno. Yo personalmente pues creo que hace falta reformar la Constitución, creo que hace falta buscar una solución a Cataluña, que no podemos vivir con eso. Creo que hace falta acabar con la corrupción, pero con la corrupción de una clase política. Yo creo que, pero es una opinión mía personal. Y en España quien tenga otra opinión tiene espacio y las dos pueden tirar para adelante, da igual quien gobierne. El problema de Grecia es que no hay debate político, que ya es gestionar la miseria y gestionar la... No tiene opción, está tan controlado que un país intervenido, ¿no?